está diciendo de qué se trata, porque la interrupción voluntaria sí nos dice que es voluntaria, que no tiene que mediar ninguna causa que no sea la propia voluntad de la persona. Pero acá en ILE dice interrupción legal, entonces la gente no termina de entender qué quiere decir eso. ¿Por qué le pusieron ILE? Porque es homologable a la interrupción que había antes, que era la interrupción legal del embarazo, que era por causales. O sea, acá tiene que haber una causal. ¿Estamos? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hasta las 14 semanas del embarazo, en la Argentina, una mujer puede elegir abortar sin dar ninguna razón. ¿Sí? Puede ir a ustedes y decir que no hay ninguna razón, que no, o sea, puede ni siquiera argumentar, y ustedes tampoco tienen la obligación de preguntar. En el caso de la ILE, tiene que haber una razón, y las razones son salud o violación, ¿sí? O sea, causal salud o causal violación, en general, sin profundizar. No estoy profundizando en esto, sino que lo que quería era que quedara claro los conceptos. Entonces, hasta las 14 semanas, no hay ningún problema. Después de las 14 semanas en adelante, tiene que haber una causal para el aborto, ¿sí? Y las causales que existen en la Argentina, que serían esas excepciones que tiene el Código Penal, las causales en Argentina son causal violación o causal salud, ¿sí? Esto ya lo vieron y lo van a ver de nuevo y con mucho detalle los que estén cursando medicina legal. Entonces, a partir de ahí van a desentrañar esto, y yo quiero que nos enfoquemos en la parte más médica del aborto, en el sentido, digamos, que vamos a ver las emergencias, vamos a ver los diagnósticos, eso es lo que quiero que nos concentremos ahora, ¿sí? Pero esto no podemos dejar de decirlo porque ahora tenemos ley y no quiero que se vayan sin saber de qué se trata la ley. Bueno, con respecto a los principios rectores, estos serían los principios rectores de la ley que a mí me gusta que lo sepan, ¿no? O sea, la ley lleva, o sea, estos son lo que hay que cumplir en relación a la ley. Darle un trato digno a la persona que va a abortar, respetar su confidencialidad y su privacidad, respetar la autonomía de la voluntad, quiero decir, o sea, si ella lo decidió, no se le discute, digamos, que tenga acceso a toda la información que necesite para el procedimiento, y esto que se llama transparencia activa. La transparencia activa es uno de los valores que tiene la ley, que dice que ustedes tienen la obligación de informarle a las mujeres que la ley existe, ¿sí? Que la ley existe y ella tiene derecho a la interrupción del embarazo. Y luego todas las características que tienen que ver con la calidad en salud, que son la accesibilidad, la competencia técnica, o sea, esto es lo que hay que ofrecerle, digamos, competencia técnica para el aborto, opciones disponibles que tiene en cuanto a elegir un aborto medicamentoso, un aborto con medicamentos o un aborto quirúrgico, y por supuesto darle información científica actualizada a la que necesitara, ¿no? En su momento. Con respecto al consentimiento informado, hay gente que sigue entrando, che, porque hay como el clink clink de, a ver, ahí miro el chat por las dudas. Sí, no, está todo. Me interesaba que conocieran estas cuestiones. En niños, niñas y adolescentes se debe considerar siempre el interés superior y su autonomía progresiva. O sea que en relación a la cuestión del aborto siempre deben ser escuchadas. O sea, tanto si quiere abortar como si no quiere abortar. Siempre deben ser escuchadas y respetadas su voluntad. Porque no es cierto que se las induce a abortar. Al contrario, o sea, no se las induce a nada, se les pregunta lo que quieren hacer. Sobre todo teniendo en cuenta esta cuestión de la autonomía progresiva que tienen algunas niñas y algunos niños. A mayor edad, aunque sigan siendo niñas, a mayor edad van a tener mayor racionalidad para tomar alguna decisión. Y siempre asegurarles la confidencialidad. Imagínense la situación de niñas de, no sé, 10, 11 años, habiendo, siempre que es una niña de 10, 11 años, siempre ha sido vulnerada y ha sido violada. No se considera que en ese caso incluso es de
siempre la violación es un delito de instancia privada, solamente la puede denunciar, ya lo van a ver también en medicina legal, solamente la puede denunciar la persona que lo padece. En cambio, en los menores, las menores de 13 años, es al revés. El funcionario público, que en este caso casi siempre es un médico, es el que tiene, ahí hay obligación de denunciar. O sea, esas cosas las tienen que tener en cuenta. Las van a ver mejor en medicina legal, pero no les recomiendo que la tomen a la ligera, porque habiendo aborto legal, van a tener que, alguna vez les va a tocar que hay una nena de 12 años, que la están viendo ustedes porque son pediatras, y está embarazada, ahí ustedes, independientemente de que les parezca que es una familia fabulosa, que eso no puede haber pasado ahí, que la niña nunca estuvo en riesgo, si está embarazada y tiene 12 años, usted pediatra tiene que denunciar. ¿A dónde? ¿A dónde? A las instancias judiciales de minoridad. Y ellos saben lo que tienen que hacer, pero recuerden estas cosas, porque se pueden comer un garrón. Y la idea no está buena, ¿no? Otra cosa importante en relación a las niñas, niños y adolescentes, niñas, sobre todo todas las personas a partir de los 16 años, deben ser consideradas adultas en lo que tiene relación a la medicina, a la salud y todo lo demás. Esto es así ya con el nuevo Código Civil. Entonces, no se requiere ninguna intervención más que la que se requiere en un adulto, que es un consentimiento informado post consejería, ¿no? Después tenemos una situación intermedia, o sea, 16 o más se lo considera un adulto. Entre 16 y 13, ¿sí? Estas niñas que están entre los 16 y los 13 años pueden brindar consentimiento informado, firmar ellas y brindar su consentimiento informado, pero únicamente para procedimientos que no pongan en riesgo su vida y su salud. Se considera que un aborto, o en este caso podría ser la inserción de un DIU, la inserción de un implante o algo así, que sería algo como quirúrgico, si no pone en riesgo su salud, pueden consentir como si fueran adultos, ¿sí? ¿Qué no deberían consentir que pone en riesgo su salud? No sé, una cirugía cardiovascular, una neurocirugía, eso no lo pueden consentir, tiene que haber alguien al lado de ellos, pero procedimientos de baja complejidad que no ponen en riesgo su vida y su salud, sí. Y luego, menores de 13 años, absolutamente no. Un detalle, que absolutamente no, dije, tanto es así que si aparece una niña de 13 años o menos embarazada, ustedes tienen la obligación de denunciar a las instancias judiciales de minoridad, no a la policía, a las instancias judiciales de minoridad, y en estos casos siempre tiene que estar acompañada por un adulto de su confianza. No necesariamente madre, padre, no necesariamente, porque a veces ahí es donde está el abusador o la abusadora, ¿sí? Entonces son niños sometidos a distintas violencias y no tienen una persona de confianza, y la persona de confianza podría ser una maestra, ¿sí? Un asistente social del barrio que conoce el caso, ¿sí? Esas personas en donde ella se siente que tienen un refugio, esa persona puede ser, no necesita ser un familiar. Claro, quiero que lo tengan claro porque es re importante y porque se arman unos líos bárbaros cada vez que aparecen estos casos, que por suerte no aparecen mucho, pero son casos complicados, son casos complicados, delicados, en fin. Bueno, Entonces, en ese caso, la chica tiene que dar o sea, ambas personas tendrían que firmar el documento, o no, a los 13, o antes de los 13 años. a los 13 dijimos, vamos de nuevo al número 1 que dije. Siempre deben ser escuchadas y siempre deben estar de acuerdo con la conducta que se va a tomar, siempre, porque son Claro, seres sí, sí. humanos. Se requiere que ellas escuchen y sepan y no se intervenga sobre lo que ellas desean. Ha pasado muchas veces, digo, porque como ustedes saben qué es lo que yo pienso, porque me conocen, porque saben, todos ustedes saben. Entonces deben pensar, bueno, esta lo que quiere decir es que siempre hay que explicarle que mejor que aborte, no, mejor que aborte no, mejor que haga lo que ella siente y tenga ganas, y quiera. Y si lo que quiere es conservar su embarazo, conservará su embarazo. O sea, jamás intervenimos a favor de que aborte.
tampoco a favor de que no aborte, pero no intervenimos a favor de que aborte. Dejamos que fluya eso. Y bueno, vos me preguntabas consentimiento informado. Siempre pueden consentir, siempre pueden consentir, y si hay algo firmado mejor, pero tiene que firmar con ese adulto que se va a hacer responsable de ella para ese procedimiento. O sea, siempre tiene que, o sea, si ella consintió, siempre es bueno que quede constancia de que consintió, aunque tenga 13 años, ¿se entiende? Aunque tenga 11. Que quede alguna constancia de que consintió. Eso es recontra importante. Bien. Importante la objeción de conciencia. Yo quiero que sepan y que tengan clara conciencia que yo no estoy en contra de la objeción de conciencia. Al contrario. Tanto es así que nosotros acabamos de escribir un documento que ya lo presentamos, pero bueno, después va a tener como así como más difusión, y que es justamente un documento que es la objeción de conciencia en las residencias, por ejemplo, de ginecología y obstetricia. O sea, no estamos en contra. Lo que hay que hacer es que gestionar la objeción de conciencia para que el objetor de conciencia esté tranquilo, pero el no objetor o aquel que busca el servicio de aborto también esté tranquilo. O sea, tiene que ser una cuestión, un pacto de paz hacia adentro de los servicios. ¿Se entiende? Si no me creen, en algún lugar está grabado, en YouTube está grabado lo que dije en el Senado en relación a la objeción de conciencia, lo que yo pienso de la objeción de conciencia. Pienso que la objeción de conciencia tiene que estar, que es necesaria, y estuve siempre a favor de que estuviera en la ley. Porque yo no creo que se pueda, con una cuestión tan delicada como el aborto, que se pueda obligar a una persona a hacer algo que no quiere hacer solo por el hecho de que es médico. O sea, no estoy de acuerdo, no lo veo, porque no se puede vulnerar los valores de las personas. Entonces, eso, quiero que lo sepan, porque si no parece que, bueno, como yo trabajé mucho en este tema y a favor de que se legalice y todo lo demás, van a decir, bueno, no, yo estoy a favor de que haya objeción de conciencia y que esté en la ley. La objeción de conciencia bien usada es una gran herramienta. ¿Sí? Porque el marco, lo que enmarca la objeción de conciencia es la no obstaculización y la buena fe de la persona. O sea, la buena fe, vos sos objetor, bueno, confío en tu buena fe. No vas a obstaculizar la práctica, simplemente no la vas a hacer vos. ¿Sí? Lo que vemos con el mal uso de la objeción de conciencia es que el que es objetor de conciencia obliga a la mujer a escuchar los latidos. Eso no se hace. Vos tenés la objeción de conciencia, es una herramienta para que vos te abstengas de hacer un procedimiento que vulnere tus más íntimas convicciones, tus valores, lo que vos sentís en relación a la vida, pues entonces deja en paz a esa otra persona que no siente y quiere lo mismo que vos. Ese es el kit de la cuestión. Creo que tiene que estar enmarcado en ese... Y algunas de las cosas, mantener la objeción de conciencia en todos los ámbitos de trabajo, porque a lo largo de nuestra larga vida hemos visto cómo había médicos que eran objetores de conciencia para ligadura de trompa, inserción de DIU y aborto, y después en el público y en el privado hacían todo eso. Realmente es un terriblemente mal uso de la objeción de conciencia. Lo otro es derivar de buena fe, por eso dijimos, no obstaculización y buena fe. ¿Buena fe qué es? Yo no hago señora, yo este procedimiento no lo hago, me voy a abstener de hacerlo, pero la voy a derivar con mi compañero fulano de tal, vaya y hable con él. Listo, ya está. No hay que intervenir sobre los valores de los otros. Los valores de ustedes son de ustedes, y los valores de los pacientes son de los pacientes. Listo. Y ustedes prestan un servicio. Entonces, bueno, cumplir con todos los deberes profesionales. Quiero decir, si esa mujer, no sé, viene porque está con una pérdida, bueno, ustedes tendrán que verla porque está con una pérdida, digo. Si tienen que hacerle la historia clínica, o sea, la objeción de conciencia es para realizar el procedimiento de aborto, ¿sí? Es para eso. Es individual, no es, incluso eso está claramente establecido en la ley, no es
institucional. Obviamente que nadie va a ir al Hospital Austral de Pilar a decirles que tienen que hacer abortos. Nadie va a ir a hacer eso, porque se sabe que es un hospital cristiano. Entonces, no somos tarados, digo, no queremos ir a pelear con la gente, queremos que esto sirva para lo que les sirve y no sirva para lo que no les sirve, pero no ir a enfrentarse a causas perdidas. Digo porque sabemos, por ejemplo, que el Hospital Austral, que es del Opus Dei, ese sí que es del Opus Dei, o sea, porque hay mucha fantasía en relación al Opus Dei, pero el Hospital Austral es del Opus Dei. Nadie les va a ir a pedir que no tengan objeción de conciencia. Lo que pasa es que cada médico individualmente tendrá que declararla en todo caso. No puede la institución, porque la institución no tiene conciencia. ¿Sí? La conciencia es algo personal, íntimo de uno. Pero sí hemos tenido problemas, eso sí, desde la certificación de las residencias. Porque, por ejemplo, no enseñan anticoncepción en la residencia de tocogineco. Eso no se puede. Eso sí no se puede. Ahí hubo un problema grave. Ahí hubo un problema grave. Porque no se puede no enseñar el tema. O sea, el tema tiene que estar y tiene que ser enseñado. ¿Sí? Después, cada uno sigue el camino que quiere o que necesita seguir en relación a eso. ¿Sí? Bueno, que es individual, entonces, que no puede, otra cosa sí. Sí. Yo trabajo en una clínica y la otra vez consultaba este tema y me decían que la clínica es objetora. Bueno, entonces, eso es mentira, ellos dicen eso, pero no pueden ejercer esa objeción. Y de hecho, en esa clínica, que yo sé de qué clínica hablas, hay gente que se aborta. O sea, ellos dicen, eso es para el diario, eso es para el diario. ¿Sí? O sea, hacia adentro, legalmente, hacia adentro de ellos no pueden decir nosotros somos, o sea, sí cada uno de los miembros de la clínica puede decir que se conviertan por defecto. ¿Sí? Eso puede pasar, es lo que yo decía del Hospital Austral. Por defecto, el Hospital Austral es objetor, porque el 100% de sus profesionales son objetores. ¿Entendés? Que no es el caso de la clínica donde vos trabajás. No es el caso. Ahí hay gente que hace aborto. Y nadie le puede impedir, y ahí nadie le puede impedir hacerlos. No, yo porque consultaba justamente con el trabajo práctico y demás, yo veía que no se realizan ahí, pero sí llegan complicaciones, digamos, post-aborto, y nunca vi que habían hecho uno, entonces consulté, ¿acá se hacen? Si vengo yo, por ejemplo, y quiero hacerme son uno. objetores, sí. Dicen, no, la clínica es objetora. No, pero hay gente que lo hace. Sí, ahí Fernán levantó la mano. Te escucho, Fernán. Sí, no, simplemente quería preguntar, usted decía que por ahí habían un plantel profesional de también institución que el 100% se declaraba en objeción. Sí. Yo he entendido que este procedimiento estaba incluido dentro del PMO, el programa médico obligatorio, y que no sé, creo que hay un artículo de la ley que dice que en caso de que no tiene que siempre haber por lo menos uno que lo practique, una cosa así. Mirá, en realidad no sería el caso, porque uno, a ver, seamos racionales. La ley en eso hay que estar tranquilo. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué haría alguien del Austral? Llamaría a otra clínica o otro. Eso se pone porque a veces pasa que una obra social, un paciente que tiene una obra social y qué sé yo, no consigue que nadie le resuelva ese problema y bueno. Pasa por eso, pero no es necesario que haya uno, con que haya una derivación lógica hacia una persona que lo pueda hacer, ya está. Claro. El tema es cuando uno busca generarse problemas. ¿Sabes qué? Yo creo que hay gente que le encanta generarse problemas, porque si no, no hay problema, te vuelvo a decir, nadie va a ir al Hospital Austral o a un lugar que sea declarado objetor a obligarlo a armar semejante quilombo. Se dice, bueno, a ver, ¿cómo
¿cómo más o menos tienen pensado esto? Y no, nosotros no lo hacemos, pero hay alguien acá, no, bueno, conocemos a uno que sí, que ya está, resuélvanlo, pero no... No, entiendo. Una persona que tiene una necesidad de esta naturaleza no va a buscar, digamos, el artilugio legal para joder a tal institución, y, o sea, lo que quiere es que le resuelva el problema y ya, entiendo que... Exactamente, es así. Sí, lo que es problemático, la objeción de conciencia, es cuando la gente es más papita que el papa y empiezan a hacer cosas de este tipo de, como te digo, bajarle línea a la paciente, traerle la psicóloga, Ha pasado, chicos, yo creo que no va a pasar más, o va a pasar cada vez menos, pero ha pasado, que le traían el cura del hospital, al lado de la cama, y entonces rezaban, y había toda una cosa que no está bueno, eso no está bueno, hay que dejar que la gente haga lo que tiene necesidad de hacer, y uno rezar por ella en todo caso, pero no rezarle al lado de la cama para que se arrepienta de esas cosas, esa invasión a la intimidad, eso es lo que no hay que hacer, y lo que no hay que hacer es impedir que se haga. Un dato muy importante, que me parece que de todo lo que vamos a hablar hoy en relación a objeción de conciencia, es: solo pueden ejercerla los que realizan la práctica. O sea, no puede haber enfermeras que no hagan aborto objetoras de conciencia. La enfermera no es objetora de conciencia, porque ella no va a hacer el aborto. No le va a dar... No como están armadas las cosas hoy en la Argentina, quizá en otro lado sí, En otro lado, las obstétricas y las enfermeras participan activamente del aborto, incluso hasta hacen AMEU, ¿sí? Pero no sería el caso nuestro. En el caso nuestro, una enfermera no puede ser objetora porque ella, su función es cuidar otras cosas de la paciente, ponerle el suero, cuidar la higiene, darle la medicación, todo, y eso lo hace con todas las pacientes. Entonces, si no hiciera eso, que son los cuidados generales del paciente, estaría haciendo abandono de paciente. ¿Se entiende? Porque no puede ser objetora para ponerle un suero a un paciente, no puede ser objetora para ponerle la medicación al paciente, solo porque sabe que esa paciente va a bajar a quirófano para hacerle un aborto. ¿Se entiende? No se puede hacer eso, es abandono de paciente, claramente. Tampoco pueden los anestesistas negarse a hacer una anestesia no pueden. O sea, no está... Lo intentan todo el tiempo, les aviso, porque ellos buscan cualquier forma de presionar al mundo entero, porque son un cártel. Pero bueno, eso es otra historia. Pero no pueden ser objetores de conciencia, porque ellos lo que hacen es dormir al paciente para que otro haga el procedimiento. ¿Estamos? Y no existe para la atención post-aborto. Esto es re importante, porque justamente esta clase está más dedicada a la atención intra y post-aborto que a todas estas cosas, y ahí no se puede manifestar, porque ustedes ahí tienen una persona con una patología, que es un aborto incompleto, un aborto en curso, una amenaza de aborto. Entonces, usted tiene una persona con una patología, ¿cómo le van a objetar? ¿Qué le van a objetar? ¿Sí? No se puede. Y no puede invocarse si es una emergencia y no hay otra persona que se pueda hacer cargo de eso, ¿sí? Siempre hay otra persona que se puede hacer cargo de eso. El tema es no estar todos peleados por este tema. Cuando no estamos todos peleados por este tema, siempre hay otro que se va a ocupar. Y termino con esto, pero la verdad es que yo les quiero contar mi experiencia como jefe de servicio de ginecología del Hospital Castro Rondón. Fue excelente en este sentido, excelente, y de los 11 había 6 objetores. Jamás nos peleamos por este tema, porque a mí, como jefe de servicio, nunca se me pasó por la cabeza obligar a alguien a hacer algo que no quería hacer, pero no que no quería hacer porque era una pavada o qué sé yo, no quería hacerlo porque vulneraba sus convicciones. Entonces, si somos compañeros de laburo y vos operás cáncer, ¿yo por qué te voy a obligar a hacer aborto? A ver, ¿sí? Si sos mastólogo o mastóloga, si haces prolapso, no,
O sea, ¿se entiende eso? Porque no contribuía a la armonía del trabajo chicos, fue tan buena mi experiencia que todo el mundo terminó ayudándome, los objetores y los no objetores terminaron apoyándome, ayudándome, trabajando junto a mí, o sea, a veces hemos tenido complicaciones y todos al lado, objetores y no objetores, ¿se entiende? Entonces, lo que hay que buscar es la armonía en este sentido, respetarse unos a otros, los que quieren, los que no quieren, ya. Bueno, muchos me dicen, yo cuando cuento esto y digo eso desde otros lugares donde tienen mucho conflicto, me dicen, vos porque estás en Neuquén es especial. Mentira, no es cierto. Lo especial es cómo vos armes las cosas, como vos y tus compañeros, ¿no? No fue mérito mío, fue mérito de un grupo grande de gente que trabajamos. Pero quiero decir esto, que no es necesario que estemos todos peleados por este tema, es necesario que le resolvamos los problemas a nuestros pacientes con la menor cantidad de conflicto posible. Listo. Bueno, esto acá, que yo lo veo poco, porque lo tengo medio tapado por las imágenes, es un poco como, es como, así, en dibujitos, cómo sería la atención del aborto. Arriba, relojito y almanaque para recordarles que el aborto es sensible al tiempo. Entonces no empecemos a pelotear y todo eso, porque a veces el lío se arma por eso, porque es una cuestión de salud que es sensible al tiempo, entonces hay que estar atento a eso. Otro, siempre tener en cuenta en la atención del aborto esos principios rectores que dijimos, ¿no? Calidad, la autonomía, el respeto por la confidencialidad y la privacidad, todas esas cosas, tenerlas en cuenta, y después, por supuesto, todo lo que hace a la atención clínica. Y en el medio, la consejería y el consentimiento informado, que son fundamentales. Nadie te va a creer que estás respetando los derechos de tus pacientes si no hiciste una buena consejería y tu paciente firmó un consentimiento informado. Bien, esto es un poco un resumen, esto lo voy a decir rápido porque está todo, digamos, cómo sería la atención en un caso que ustedes recibieran, ¿no? Sería, bueno, teniendo en cuenta el tiempo, los principios rectores, la atención clínica, ustedes reciben una persona en el sistema de salud, le hacen una consejería en opciones, si una persona que está embarazada con un embarazo no intencional, porque si es un embarazo intencional no le van a preguntar si quiere abortar, pero si es un embarazo no intencional le van a preguntar no si quiere abortar, porque es muy a lo bruto eso. ¿Qué decisión ha tomado en relación al embarazo? Y la persona les dirá. Si elige interrumpir, vamos hacia este lado, y si elige no interrumpir, vamos hacia el control del embarazo y la consejería en derechos en relación a los derechos de la embarazada. ¿Sí? Hay muchos que están sin cámara, ¿eh? Bueno, vamos para la que elige interrumpir. Digamos, recuerden que acá, cuando les dice que elige interrumpir, empieza el plazo legal de 10 días. Es el plazo que tiene la ley, como estamos hablando de la ley, y acá viene toda la consejería y la firma del consentimiento informado, ¿sí? Y acá entonces viene esto de si es una IBE o es una ILE. Si es una IBE, uno pasa directamente a la firma del consentimiento informado y al procedimiento, que ya será medicamentoso o quirúrgico, y si es una ILE, ahí tenemos una circunstancia particular. O la declaración jurada de que hubo una violación, eso es sí o sí, chicos, ¿eh? ¿Qué es la declaración jurada de que hubo una violación? Independientemente de que ustedes le crean o no le crean, la declaración jurada incluso hay un formulario, pero puede no usarse un formulario, sino simplemente escribir en la historia clínica, llenar la historia clínica y ella escribe: declaro bajo juramento que he sido violada y que solicito una interrupción legal del embarazo. Hay mucha gente que dice, bueno, pero ahí mienten las mujeres. Primero que pueden mentir, sí, tienen toda
la libertad de mentir en todo caso, pero en general no mienten en estas cuestiones. No es fácil confesar una violación, o contarle a otro sobre una violación, pero si hubiera una mentira, es como, esto me lo enseñó una amiga que es abogada y que sabe un montón de esto, y me dijo, no, mirá, o sea, nosotros, o sea, digamos, a ver, certificados médicos, la gente miente con los certificados médicos, sí, un montón, pero no por eso les vamos a negar su derecho, porque si no le estamos quitando el derecho a los que de verdad están enfermos y presentan un certificado para no ir al laburo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, con este ejemplo uno dice, bueno, ¿las personas pueden mentir en un documento público? Sí, pueden mentir, pero si nosotros, pensando en que están mintiendo, les negamos el derecho, los que no mienten están fregados. ¿Se entiende? Bien, eso, quería decirlo. Y con relación, esto con relación a la causal violación, y con relación a la causal salud, tiene que haber alguna certificación de constatación de la causal. Esa certificación puede ser causal salud, pero puede ser causal salud física, psíquica y social. De acuerdo a qué tipo de salud sea, el certificado será un médico, un asistente social o un funcionario de salud, o un psicólogo o psiquiatra, ¿sí? Pero es bueno que haya un respaldo para eso, en la historia clínica. Eso no tiene que las causales? Que no escuché cuáles eran las 3 causales: psíquica, física y social. Ah, gracias. Y bueno, después se va hacia el procedimiento de interrupción del embarazo. ¿Sí? Y bueno, y acá, como ustedes saben, esto es un ultra resumen, esto lo tienen que ver aparte, pero bueno, sabemos que tenemos un procedimiento medicamentoso y un procedimiento instrumental. Los medicamentos pueden ser mifepristona más misoprostol o misoprostol solo. La mifepristona acaba de ser aprobada por el ANMAT en la Argentina y pronto va a ser comercializada. Hoy en el momento los sistemas de salud público tienen mifepristona porque se hizo una compra internacional, pero pronto vamos a tener mifepristona nuestra. Tienen que saber lo que es la mifepristona, para qué sirve, cómo se usa, y tienen que saber el misoprostol, para qué sirve, cómo se usa. Con respecto al procedimiento instrumental, tenemos 2 tipos de procedimientos: la aspiración por vacío, la MEU o AEU, porque tenemos aspiración manual endouterina o aspiración eléctrica endouterina, ¿sí? Hay lugares en donde se usa exclusivamente la aspiración eléctrica, pero porque se cuenta con anestesista, entonces es más fácil, pero la aspiración manual se hace con anestesia local y la verdad es que es excelente. La OMS hoy recomienda el no uso del legrado uterino, el no uso del legrado uterino, porque es mucho más riesgoso y mucho más, y deja secuelas, como por ejemplo las famosas sinequias que le conté cuando hablamos el otro día, ¿se acuerdan? Bueno, es una secuela de los legrados. Y con respecto a las gestaciones mayores de 12, 14 semanas, los tratamientos son los mismos. Los tratamientos son los mismos, ¿sí? Nada más que lo que cambia son las dosis de medicamentos, no de mifepristona, pero sí de misoprostol, y con relación al procedimiento instrumental puro, en Argentina no se hace un procedimiento instrumental puro cuando el embarazo es mayor de 14 semanas, siempre se usa medicación y eventualmente después de la evacuación uterina con la medicación recién eventualmente se completa el procedimiento, ¿sí? Pero en general en Argentina hay muy poco uso de este procedimiento instrumental que es la dilatación y evacuación, que por ejemplo en Estados Unidos se usa con total libertad. Esto lo vamos a pasar, estas son las dosis según la edad gestacional, esto lo tienen que saber. Esto también, y bueno, y esto sí me interesa detenerme un minutito, porque bueno, porque tiene que ver con la consejería que ustedes van a hacer, porque si ustedes
van a hablar con una mujer y le van a hablar del aborto, le tienen que decir también cómo se va a sentir cuando use la medicación. Entonces, sabemos que el misoprostol produce. La mifepristona, chicos, la mifepristona no produce nada. La mifepristona es un antiprogestágeno que se da como mínimo 24 horas antes del uso del misoprostol. Digo como mínimo porque no se da nunca antes de las 24 horas post-mifepristona se da el misoprostol. Y hoy en día está recomendado darlo entre 36 y 48 horas recién post-mifepristona, recién dar el misoprostol. La mifepristona es un antiprogestágeno que lo que hace es, produce una necrosis del corio velloso y a su vez inhibe la prostaglandina deshidrogenasa, que es una enzima que va, a medida que se forman, va neutralizando las prostaglandinas. Entonces lo que hay con la mifepristona es una mayor disponibilidad de prostaglandina endógena y un desprendimiento del embrión, ¿sí? Y recién 48 horas después hay que agregarle misoprostol porque con mifepristona sola lo que sucede es que hay huevo muerto y retenido, ¿sí? No se expulsa solo. Y lo importante son los signos de alarma, o sea, una mujer que ha usado misoprostol, tal como está indicado, puede tener fiebre hasta 24 horas de fiebre, no más, después de eso debe sospecharse una infección, puede tener un sangrado excesivo, y acá las recomendaciones son, es muy importante que las mujeres sepan estas cosas, 2 apósitos grandes por hora durante 2 horas consecutivas, ¿sí? Y puede ser 2 apósitos, 4 apósitos pequeños en 1 hora, ¿sí? O un sangrado repentino, o luego de que ya, o sea, no sangró más y de repente empieza de nuevo a sangrar, ¿sí? O cuando durante más de una semana no cesa el sangrado y es un sangrado similar al de una menstruación. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que siempre hay que hacer vacuna antitetánica, sobre todo cuando se hace procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque las mujeres se vacunan cuando han estado embarazadas con la antitetánica, después no se vuelven a vacunar, y sabemos que la vacuna antitetánica en el adulto debemos repetirla cada 10 años. Entonces es una buena oportunidad para dar una vacuna antitetánica. Y para dar la gamma globulina anti-D, lo que está dicho por las guías clínicas es que únicamente en los embarazos mayores de 10 semanas. Porque antes de eso es imposible que haya una sensibilización. Es mínima la cantidad de sangre que en una madre RH negativa que pase de un embrión RH positivo. O sea, es poca posibilidad de sensibilización, por eso solamente en los embarazos mayores de 10 semanas. Bueno, un poco de la atención post-aborto. Ahora yo estoy hablando de atención post-aborto, y en realidad dice post-aborto, pero es post e intra-aborto. ¿Por qué me estoy refiriendo a esta situación? Porque ahora ustedes, como hay aborto legal, se veían antes muchísimas situaciones post-aborto de personas que habían iniciado el procedimiento de aborto por su cuenta y después venían al hospital con un aborto incompleto. Eso es lo que veíamos antes, ¿sí? Ahora vamos a seguir viéndolo con la diferencia de que quizá va a ser un aborto legal, pero van a seguir viendo situaciones de intra y post-aborto. ¿Por qué digo intra y post-aborto? Porque a lo mejor va a ser una mujer que está asustada, va a venir a consultarlo porque tuvo más de esos 2 apósitos grandes, perdió más de 2, llenó 2 apósitos grandes en 1 hora, ¿sí? Entonces viene porque está preocupada y asustada, o porque tiene mucho dolor, o porque se asusta porque tiene escalofríos y fiebre, y es misoprostol. Entonces por eso digo, por eso ahora vamos a ver la parte bien médica de esta cuestión. Bueno, los contenidos de la cuestión post-aborto es, bueno, un poco algo de calidad de atención, porque, ¿por qué? Porque es notable cómo esta época de interrupción legal del embarazo y todo lo demás ha hecho que muchos de los equipos
más jóvenes hayan perdido su entrenamiento en la atención de situaciones de post e intraaborto. ¿Cuáles serían esas situaciones? Son 3 cuadros, chicos. Son amenaza de aborto, aborto en curso y aborto incompleto. En el libro van a encontrar, en esto que yo digo, aborto en curso, una especie de subdivisión que es aborto inminente y aborto en curso. A mí me frega esa subdivisión porque es confusa. Ustedes con estas 3 estarían considerando todas las situaciones de aborto que una persona puede ver en una guardia, ¿sí? Y es importante que las conozcan porque tenemos aborto legal. Y antes, ¿por qué era importante que las conozcan? Porque siendo ilegal, igual las mujeres abortaban y caían en las guardias, ¿sí? Por eso digo, de la parte médica, la parte más importante es esta. Lo demás era un recordatorio de lo legal, un recordatorio de la objeción de conciencia, pero esta es la parte más médica referida al aborto. Entonces, calidad de atención, un poquito de referencia a lo que era la calidad de atención, y después las cuestiones de la guía. Un poquito de los atributos de la calidad de atención. Cuando hay una atención de calidad, uno es eficaz. Esto que decimos acá, fíjense, la atención a la población se basa en evidencia científica probada, o sea, es el concepto de beneficencia de bioética, y acá, miren lo que le pusimos. Digo le pusimos porque esta clase la hicimos con una compañera de Santa Fe, de Rosario. Uso de miso en dosis y vías apropiadas. Decir ustedes, no, ¿quién no va a saber eso? Bueno, sepan, es vergonzoso, y son ginecólogos, es vergonzoso, porque tiene que ver con lo que viene después, es vergonzoso que los ginecólogos de la zona y de todos lados del país no sepan usar el misoprostol. De la mifepristona ni saben que existe, o escucharon nombrar pero no saben cómo se usan, qué sé yo. Las vienen pacientes que se supone que han ido privado para hacerse un aborto ilegal y le dicen, no, ponete 4, no, después estas 3 te las pones en la vagina, la otra te la pones bajo la lengua. Una cosa, pero loco, es terrible, está la guía, andá y leela. Pero ¿saben qué pasa? Me estoy adelantando a lo que voy a decir después, pero ¿saben qué pasa? El aborto es un contenido de baja categoría académica. La gente no estudia sobre esto, porque hay mucho prejuicio con esto. Sobre todo los ginecólogos no estudian sobre esto. Se van a encontrar con un montón de ginecólogos que no saben nada del aborto, mucho menos de estas cosas que son inducir un aborto. No saben. No y muchos no son objetores de conciencia, no es por eso que no lo hacen. De hecho, yo hice, mi último trabajo de investigación se trata sobre eso, se trata de la enseñanza del aborto en las escuelas de medicina, pero también hice entrevistas a compañeros, gente que quiero mucho, ojo, no son mis enemigos. Y ahora me confiesan, vos tenés razón, Gaby, a mí del aborto me enseñaron los residentes de ahora me enseñaron. Yo no sabía y nunca había leído cómo se abría el misoprostol. Y le digo, ¿por qué no habías leído nunca? Si lees de prolapso y el prolapso te calienta 3 carajos porque hace fertilidad. ¿Por qué no leías? Sí, porque es de baja categoría académica, es como, ¿sí? Es así, aunque no lo crean. Increíble, pero bueno. Pero es notable que gente que se supone que es el que tiene que saber de ese tema no tenga la más pálida idea, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con esto, porque esto va a durar 1000 años y no quiero. La atención dispensada deberá evitar lesionar a las personas, ni hablar. Debe adecuarse a las preferencias y necesidades y valores de cada persona. Bueno, la oportunidad está referida a que hay plazos y que hay que hacerlo en tiempo y forma, en que la calidad de atención no debería variar por motivos de edad, sexo, género, raza, etnia, esto lo sabemos todos, que debe estar coordinada la atención en todos los niveles de atención, y acá se ve muchísimo eso, ¿no? Que hay fragmentación en la atención, hay problemas con la transferencia, o sea, la transferencia, la contratransferencia de pacientes, en fin. Bueno, hay muchos problemas con la calidad, pero básicamente nosotros lo que queríamos contar un poco acá
es que la Argentina tiene como una historia muy negativa y es un poco lo que se ve en la película, por eso fue necesario hacer esa película y trabajar en la calidad de atención post-aborto. Había dos cosas básicas, la ilegalidad, o sea, era una práctica ilegal que caía al hospital a verlos a ustedes cuando ya había sucedido todo y ustedes tenían que completar el tratamiento. Y luego el estigma que afectaba al aborto. Entonces, dentro del hospital había, no sé, denuncias, indiferencias, sospechas, victimización, prejuicios, y todo esto llevaba a que hubiera una baja calidad de atención. Pero la baja calidad de atención, lamentablemente, llevaba a retrasos diagnósticos, por eso fue que hubo que trabajar en la calidad de atención, y a eso se refiere la película que ustedes vieron. Ay, perdón. Retrasos diagnósticos y agravamiento de la condición y cuadros clínicos, y esto llevaba a que hubiera cuadros clínicos mucho más graves de lo que tenía que haber, porque en muchos casos, con esta cosa de la ilegalidad, del estigma, había de los dos lados. Las pacientes iban a último momento, y eso lo van a ver en la película, donde la amiga le dice, no vayas, no vayas, te van a maltratar, a mí me maltrataron, me tuvieron tirada con fiebre en una camilla un montón de tiempo. Y entonces las pacientes concurrían tarde o nunca a veces, y por otro lado, el legrado era lo último que se hacía en cualquier quirófano de este país, digamos. El legrado era la actividad que hacía el residente de primer año a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces había todo un compendio de cosas que hacía que el aborto se hiciera más peligroso de lo que en realidad era. Y además estaba sumado a esto de el estigma de que era un contenido de baja categoría académica. Nadie estudia sobre esto. Bueno, no, nada, esto no importa. Entonces, bueno, hay un gran desconocimiento en los equipos de salud, el aborto es un contenido de baja categoría académica y bajo interés en general para la formación de los recursos humanos como estudiantes de obstetricia, enfermeras, médicos y residentes. Y uno de los ejemplos que yo traigo, por eso es que quiero que aprendan todas las cuestiones médicas relacionadas con el aborto, independientemente de lo que ustedes piensen sobre el aborto, si ustedes abortarían o no abortarían, y si harían o no harían aborto. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que ustedes tienen que tener los conocimientos médicos atinentes a las cuestiones del aborto, ¿sí? Porque le va a tocar, porque es altamente prevalente. Recuerden siempre, la prevalencia del aborto es alta porque en el mundo el 50% de los embarazos son no intencionales. Y ¿se acuerdan que lo dijimos? Lo dijimos cuando vimos la clase de salud sexual y reproductiva. Y de ese 50% de embarazos no intencionales, el 50% van a abortos inducidos. ¿Sí? El otro 50% son aceptados y llevados adelante. Pero el 50% van a... Entonces es altísima la prevalencia del aborto, en cualquiera de sus formas. Entonces ustedes tienen que saber sobre el aborto y considerarlo como un conocimiento más. Aspiro a eso. No quiero que cambien sus ideas sobre el aborto, las que ya traían. Ya verán ustedes, porque en la carrera, cuando están y cuando ven y qué sé yo, mucha gente cambia la forma de pensar cuando empieza a ver cómo son las cosas. Otros no, y está muy bien, cada uno sabe. Bueno, no, contarles un poco que en el Congreso de FASGO de Tucumán, que fue el último y el último que iré porque lo odié, pero en el Congreso de FASGO de Tucumán de 2019 fui porque tenía un trabajo que presentar que lo habíamos hecho con los estudiantes. Y los chicos no se podían pagar el viaje y la única que podía pagarse el viaje a Tucumán era yo, y allá fui a presentar el trabajo. Hubo 380 trabajos presentados y solo 3 sobre aborto. Así que bueno, nada, contarles que, o sea, esto corrobora que es un tema de bajo interés, y además agrego a esto que a mí me sorprendía, porque en la mesa donde yo estaba había residentes presentando trabajos sobre malformaciones, tabiques uterinos. Y yo decía, qué loco, ¿no? Porque sobre el aborto es una cosa que ves todos los días cuando estás en el hospital. ¿Sí? Y en fin, esto no. Bueno, y acá vamos un poco a la atención, ahora vamos a las cuestiones más médicas puras. Dijimos, el modelo de atención integral
se refiere a los cuidados que debe recibir cualquier mujer o persona con capacidad de gestar que esté cursando un aborto o posaborto, ya sea espontáneo, inducido, con o sin complicaciones. ¿Se entiende? O sea, este es el enfoque médico, digamos, ¿sí? Lo que pasa es que por tratarse del aborto tiene a su vez un plexo normativo que lo acompaña, que es todo lo de la ley y todo lo demás, y entonces también tenemos que incorporar el conocimiento sobre objeción de conciencia, sobre a qué edades, sobre si qué consentimiento informado y todo lo demás. Pero tiene básicamente, al que nos vamos a referir ahora, es un componente técnico-clínico, porque el componente normativo ya lo dimos, un componente técnico-clínico y un componente preventivo e interpersonal, en el sentido de cómo hay que acompañar a esa mujer en esa cuestión. Con respecto al plexo normativo, ya lo dijimos, respetar la confidencialidad y la privacidad, brindar asistencia, procurar un trato digno y respetuoso y asegurar siempre el procedimiento de consentimiento informado. Nunca se van a arrepentir de haberlo hecho como corresponde, porque ahí es cuando la paciente se siente respetada. Pero dentro de ese plexo normativo es muy importante que tengamos en cuenta, porque pensamos que puede llegar a suceder en situaciones de aborto, no se debe ni se puede obstaculizar un proceso que ya empezó. Por ejemplo, impedir la continuación de un aborto en curso. Obstaculizar, ya lo dijimos cuando hablamos de objeción de conciencia. El objetor de conciencia se abstiene de hacer el procedimiento, no obstaculiza el procedimiento, porque eso ya es otra cosa, ya eso es un talibán. No se puede permitir eso. Pero tampoco se puede impedir la continuación de un aborto que ya está en curso, como sucedió con el lamentable caso del médico de Chipolete, ¿sí? O sea, él lo que hizo fue impedir o tratar de impedir que el aborto ocurriera, cuando ya estaba con dilatación, contracciones, bla, bla, bla. Alegar objeción de conciencia para la atención de quien está en proceso de aborto o posaborto, eso lo dijimos ya, la objeción de conciencia, cuando la paciente tiene una patología, que es un aborto en curso, una amenaza de aborto, o un posaborto, no va, es una paciente que tiene un problema de salud, punto y aparte. ¿Se entiende? Ahí no existe la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es para inducir ustedes un aborto. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia, no? Y lo otro es denunciar un aborto. No se denuncian los abortos. Entonces, básicamente, no se debe entonces ni obstaculizar, ni impedir, ni qué sé yo, pero básicamente tampoco se puede violar el secreto profesional. Denunciar un aborto es violar el secreto profesional de una persona que está en una situación de salud. Bien. Plexo normativo era como un recordatorio de lo que ya habíamos visto. Ahora vamos al componente técnico-clínico. Tenemos un poco de los servicios de cuidados posaborto, el abordaje, los escenarios clínicos más comunes y las emergencias y complicaciones que pueden tener. Un servicio que se considere que tiene la complejidad necesaria para atender complicaciones de aborto, tiene que ser un servicio que realice transfusiones de sangre y hemoderivados, que esté capacitado para hacer cirugías abdominales de mediana y alta complejidad, que tenga especialistas en ginecología y obstetricia, que tenga anestesistas y cirujanos generales, y tenga una unidad de terapia intensiva. Esto solamente como para decir que tiene que tener un lugar hacia donde ustedes deriven una complicación del aborto. Nada más que para eso. Porque como estábamos hablando de los servicios, el abordaje clínico inicial, acá no cambia si es un aborto inducido porque la paciente hizo una IVE o una ILE, o si es un aborto espontáneo. O sea, la atención y el enfoque clínico es el mismo. O sea, no cambia. ¿Por qué no cambia? Antes cambiaba, ahora no cambia porque tenemos aborto legal. Si no tuviéramos aborto legal, cambia cuando es un aborto espontáneo, un aborto provocado, porque el aborto provocado tenía una alta posibilidad de estar complicado o de haber sido en contexto de riesgo. ¿Se entiende? Por eso antes era distinto, ahora no cambia. Un poco esto porque como nosotros vamos a hablar
de complicaciones severas de los abortos, que son raras, rarísimas, pero existen, y ustedes como médicos las tienen que conocer, porque lo que decimos es, los médicos se están olvidando de esas complicaciones raras, o sea que antes eran frecuentes, porque los abortos ocurrían en el contexto clandestino, ahora son raras, pero no se tienen que olvidar, porque con el aumento de la frecuencia que puede ocurrir en los primeros tiempos de la legalización, y porque hay patologías emergentes a las que me voy a referir después, puede ser que ocurran complicaciones de aborto y ustedes tienen que estar preparados para afrontarlas desde una UAR. Pero les quería contar cuál es el riesgo de un aborto quirúrgico en relación a un parto. ¿Sí? Acá tenemos un aborto quirúrgico menor de 9 semanas. ¿Cuál es el riesgo de morir? 0.1 por 100.000. Y fíjense cómo va aumentando a partir de que aumentan las semanas, pero aún en abortos mayores de 20 semanas, nunca superan el riesgo que tiene un parto a término. Y de ahí viene lo de la causal salud. El enfoque que tiene la causal salud tiene que ver con eso. Tiene que ver con que un parto a término siempre es más riesgoso que tener un aborto. Eso tienen que tenerlo en cuenta, y estos son los números, y esto es aborto quirúrgico, no es aborto con medicamento. Esto es letalidad del aborto quirúrgico en Estados Unidos versus el parto. ¿Mm? O sea, letalidad es posibilidad de morir. Bueno, volvemos a que hay que dar información, trato digno y respetuoso y evaluación inicial para detectar las complicaciones. ¿Cuáles son los escenarios clínicos? Que ya los vine diciendo. Amenaza de aborto, aborto en curso, aborto incompleto, y agregamos acá el aborto detenido, que sería lo que nosotros llamamos un huevo muerto detenido. ¿Sí? Lo agregamos como cuadro porque también se les puede presentar. ¿Sí? Bien, ahora, para tener un concepto general, amenaza de aborto tiene un tratamiento. Ahora, aborto en curso, aborto incompleto y aborto detenido, todos tienen un único tratamiento, que es la evacuación uterina. ¿Sí? Solamente la amenaza de aborto no tiene como tratamiento la evacuación uterina. ¿Estamos? Como cosa general, igual vamos a hablar. Con respecto a la amenaza de aborto, ¿cuál es el manejo clínico de la amenaza de aborto? Una de las cosas que tienen que saber, y que no es lo que van a ver en los hospitales que pasa, porque siempre uno, a una mujer que quiere preservar su embarazo, trata de ofrecerle algo para que preserve su embarazo, que está con amenaza de aborto y viene y dice, no, yo no quiero tener, bueno. Pero la verdad es que no hay ninguna evidencia que haya algún tratamiento efectivo para la amenaza de aborto. Más vale es al revés, es cuando una mujer tiene una amenaza de aborto, probablemente tenga ese huevo un trastorno genético, no génico, más vale cromosómico, porque las cromosomopatías son la primera causa de aborto en el primer trimestre, espontáneo, por supuesto. Entonces, lo que recomiendan es no dar tratamiento, pero sí dar algunas recomendaciones de salud general. Concretamente, la guía de los ingleses dice, no hay evidencia que haya ningún tratamiento, observe a la paciente. Acá lo que le van a dar, acá en Argentina lo que le van a dar es reposo. Ustedes pueden dar reposo físico y sexual, pero lo que no pueden dejar de decirle es que ningún tratamiento es efectivo y que puede que aborte. Puede que no, pero puede que sí. Y deben darle, lo que corresponde darle es darle signos de alarma y formas de acceso rápida. Porque vuelvo a decir, como no se sabe cómo va a evolucionar, si va a evolucionar hacia el aborto en curso o va a evolucionar hacia el cese de la pérdida y continuación del embarazo, entonces tienen que darle todos los signos de alarma. Y tienen que controlar la evolución de esto en 7 a 14 días si no ha vuelto la paciente espontáneamente. Y si la amenaza de aborto es por una situación de IVE o ILE, la paciente le dice, no, yo estoy con pérdida, qué sé yo, pero yo
usé misoprostol porque voy a abortar, bla, 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 bueno, lo que no tienen que hacer es detenerlo, tienen que acompañarla en esto, ver cuál es su problema y nada más. Bien, el aborto en curso, ¿cómo se trata el aborto en curso, el aborto incompleto o el aborto retenido? Dijimos que son, el tratamiento de base es la evacuación uterina, y tiene 3 estrategias de manejo, cuando está sin complicaciones. Manejo expectante, dejar que evolucione por su cuenta, la evacuación uterina con medicamentos o la evacuación uterina quirúrgica. ¿Estamos? Entonces, para aborto en curso, aborto incompleto y aborto retenido, 3 conductas. Expectante, evacuación uterina o evacuación quirúrgica. Bien. Uy, a ver, ¿por qué se bajó la luz de acá? Yo toqué más. Ahí está. El manejo expectante es esperar 7 a 14 días. Como recomendación, según las evidencias, es la primera línea de estrategia de tratamiento en el primer trimestre y en abortos espontáneos o inducidos cuando está en condiciones seguras, cuando no fue que la mujer se metió un palito de perejil. Cuando se hizo en condiciones seguras, dejar que evolucione como tiene que evolucionar por su cuenta. Perdón, voy a mirarla ahora. Estoy retrasada. ¿Se ofrecerán otras opciones? Sí, la paciente tiene riesgo de hemorragia o infección por coagulopatías u otras patologías. Y solamente se seguirá otra conducta, eso dicen los ingleses, si esperar no es una opción para esa paciente. La paciente dice, no, doc, hágame algo, evacuemos, porque yo no puedo esperar, por mi trabajo, por mis hijos, por lo que sea, no puedo esperar. Entonces ahí usarán lo que sigue, que era medicación o AMEU, ¿sí? Acá tenemos, este es el tratamiento, el manejo con medicamentos, ¿sí? Para el aborto incompleto, ¿sí? Menor de 13 semanas, mayor de 13 semanas, o para el aborto detenido, que sería un huevo muerto retenido. Acá están las dosis, y qué es lo que se hace. No lo voy a repetir porque está acá escrito, y estamos atrasados, hay chicos que se tienen que ir a fármaco, y yo quiero pasar a las complicaciones, ¿sí? O sea, igual vamos a pasar por todo, pero quiero pasar a las complicaciones porque es interesante que las vean ahora, porque después las vamos a volver a ver en emergencias obstétricas, porque son las mismas. Nada más que son menos graves acá que cuando son posparto. Bueno, el manejo quirúrgico instrumental, hay que decirle a la mujer qué es lo que tiene que esperar antes, después y durante el procedimiento, y hacer un manejo adecuado del dolor, y por supuesto hacer profilaxis antibiótica. Vamos a las complicaciones y emergencias, que es acá donde yo quería llegar porque es importante. O sea, es raro que un aborto inducido en condiciones adecuadas, médicamente adecuadas, se complique, pero se puede complicar. Y acordémonos entonces que, como dije antes, va a ocurrir un aumento de la frecuencia en este primer año, año y medio. No ha pasado nada, gracias a Dios, todo bien, pero podría haber aumentado las complicaciones. Y entonces tenemos que tenerlas en cuenta, y de paso nos sirve para obstetricia. Esto es lo que ustedes van a tener que hacer en la guardia. Llega una mujer con un aborto con pérdida, les dice, yo, no sé, me hice un aborto en condiciones, sí, correctas, qué sé yo, con misoprostol, y ustedes lo primero que tienen que evaluar es si está estable hemodinámicamente. Para ello, ¿sí? ¿Qué van a tener que tomarle? La tensión arterial, tomarle el pulso y fijarse si perfunde bien periféricamente. Son las 3 cosas que tienen que hacer cuando recién llega, y después, apenas ven eso, hacen todo el examen ginecológico y ven si es una amenaza de aborto, si es un aborto en curso o si es un aborto incompleto. ¿Sí? Porque un aborto detenido no va a ser. Porque puede haber sido un aborto detenido, pero ya está en la situación de aborto incompleto o aborto en curso. Pues si es un aborto detenido va a ser distinta la situación. ¿Qué va a ser? Una mujer que ustedes están controlando el embarazo y que le hacen una ecografía y el huevo no crece más o no tiene latido. Esa sería la situación, por eso digo, no es lo mismo. Tenemos 3 situaciones claves.
situaciones de hemorragia, situaciones de infección y situaciones de... no, porque las hemorragias están incluidas dentro de lo que son las lesiones. Digamos, la hemorragia post-aborto. ¿A qué se puede deber? A una autonía uterina, a lesiones cervicales, vaginales, uterinas, perforación concretamente. A veces, aún existiendo aborto legal, puede haber una perforación que un médico haya hecho con una MEU o con un legrado. Con el legrado siempre, mucho más frecuentemente que con la MEU. La MEU es mucho más segura en ese sentido, pero puede existir. Y también pueden existir desgarros vaginales, roturas uterinas, rotura uterina en mujeres con cesáreas anteriores por uso de misoprostol, eso lo hemos visto ya. O sea, puede existir. Entonces, por eso les digo, si viene una mujer sangrando, ustedes están en la guardia, y primero fíjense cómo está su estado general, tensión arterial, pulso y perfusión periférica, y luego espéculo, evaluación de la pérdida, y fijarse todas estas cosas, ¿sí? Otra de las cosas que puede ocurrir, que venga con una gran hemorragia, porque expulsó todo, pero le quedó un gran resto, y entonces, mientras ese resto esté en el interior, va a seguir sangrando mucho, porque tengo una coagulopatía, o ahora tenemos, acá vienen las patologías emergentes que decidimos ponerlo con mi compañera, porque están los secretismos placentarios, que antes no se veían tanto y ahora se ven por el exceso de cesáreas, se ven los shunt arteriovenosos por el exceso de cesáreas o por raspados previos, y se ve una patología emergente que es el embarazo en la cicatriz de la cesárea. ¿Por qué es esto? Porque el tejido trofoblástico busca donde le es más accesible encontrarse con qué. Es más accesible encontrarse con vasos sanguíneos. ¿Dónde hay vasos sanguíneos de neoformación? En la cicatriz de la cesárea. Ahí el trofoblasto dice, acá tengo sangrecita fácil de acceder. Y ahí se implanta. Y esa es la causa de acretismo y es la causa del embarazo en la cicatriz de la cesárea. Y son patologías emergentes por el exceso de cesárea. Nunca vi durante la residencia un acretismo placentario, a lo sumo alguna vez una retención de algún cotiledón. Esto que vemos ahora que las mujeres se mueren por esto no lo habíamos visto. No era parte de nuestra rutina. Bien. Y ahora sí, esto es lo que quería que vieran y que tengamos... Ya termina la clase, por suerte, chicos, ya estamos bien, Pero quería que vean esto, y esto es un poco lo que tienen que saber del manejo en la hemorragia. Primero, los primeros 30 minutos de llegada de esa paciente que vino con, ¿qué tiene esa paciente? Dije que le tomaban el pulso, miraban la perfusión periférica y tomaban la tensión arterial. Hay un diagnóstico clave que es una división entre lo que es la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica. ¿Sí? Entonces ahí sabremos si está shockada y qué nivel de shock tiene. También podemos, solo tomándole el pulso, si estamos muy experimentados, pero si no estamos experimentados, con eso estamos bien plantados en el diagnóstico de shock hipovolémico. Ahí tenemos, si ese índice entre la frecuencia cardíaca y la sistólica nos da entre 1 y 1.2, tiene un shock leve, pero está shockada. Si nos da entre 1.2 y 1.5, es moderado, y si nos da más de 1.5, entre 1.5 y 2, es severo. La mortalidad es debida a la demora en la administración de líquidos, en la administración de transfusiones y en el transporte. Esto aumenta la mortalidad en estas mujeres. Esto sucede posparto y posaborto. Vuelvo a decir, posparto es gravísimo. Y posaborto es mucho menos grave. ¿Por qué? Porque tenemos un útero más chiquito, que va a sangrar menos. ¿Sí? Es por eso. Va a sangrar menos, pero hay veces les digo, chicas, que da miedo, es un chorrito que sale del cuello y ustedes se agarran. Bueno, nada, decir que lo he vivido mucho y muy angustiosamente. Antes se vivía muchísimo. Bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Aunque sea una guardia de medicina general en el interior. Llega una mujer,
aborto legal, pero es la que estaba sangrando, esos 2 pañitos en 1 hora, ¿sí? Eso, bueno, viene así. Entonces, ¿qué hay que hacer primero que nada? Pedir ayuda, nunca quedarse solos. Acá está todo y esta es una secuencia. Primer momento, pide ayuda y llama al laboratorio, a cirugía, a hemoterapia y a la UTI. Si están en el interior, ¿qué hacen? Piden ayuda a su compañero y organizan la derivación. Nunca se deriva antes de parar la hemorragia. ¿Sí? Y acá tenemos el momento en el que se organiza el equipo. ¿Por qué pedimos ayuda? Porque uno de nosotros, seguramente el más experimentado, ese es el lugar para la obstétrica o para el médico general o para el ginecólogo. ¿En dónde? Entre las piernas de la mujer, en el útero. ¿Sí? Ahí va a haber una persona. ¿Dónde más va a haber una persona? En los brazos de la paciente. Ahí va a haber otra persona. Y en la cabeza de la persona, en la cabecera, ahí va a haber otra persona. ¿Sí? Esas personas serán, el más avesado tiene que estar en el útero, y los demás en los brazos y la cabeza. ¿Qué va a hacer el del útero? Urgentemente va a hacer un masaje uterino para tratar de reducir el tenor de la pérdida, pero a su vez, mientras está haciendo eso, va a haber las 4 causas, recuerden las 4 T: tono, trauma, tejido y trombina. Tono, atonía uterina. ¿Qué hacemos cuando tenemos una alteración en el tono? Masajeamos primero y después ponemos un puño adentro y un puño afuera, ¿sí? Comprimimos, nosotros comprimimos. Nosotros comprimimos. Masajeamos y comprimimos. Lo primero que vamos a hacer, si investigamos que el tono está comprometido. Trauma. Espéculo y miramos, tiene un desgarro. Tiene un desgarro en la vagina, tiene un desgarro en el cuello. Está roto el útero. ¿Sí? Bien. Son las cosas que nos tenemos que ir preguntando. Tejido, ¿qué es? Tiene restos. Tiene restos. No salió todo. Y eso hace que el sangrado sea mucho. ¿Qué se hace cuando tiene restos? Se toma una pinza, que puede ser una pena, una pinza de restos en los lugares donde hay ginecólogo, se va rotando ese tejido que encontramos ahí, se va tratando de sacar. Siempre seguimos masajeando, porque todo se hace junto. Simultáneamente, la persona que está en los brazos, ¿qué va a hacer? Va a chequear los pulsos, va a dejar puesto el tensiómetro y va a chequear los pulsos y la tensión arterial. Pero va a colocar 2 catéteres gruesos, 2 Avocat gruesos, 14 o 16. Esa es la persona encargada de reponer volumen. ¿Cómo se repone? ¿Cuál es la forma moderna de reponer volumen? Como hacíamos nosotros en mi época, que revoleábamos los sueros así a litros, no. Ahora el volumen se repone de a 300 a 500 mililitros y se revalúa. ¿Sí? ¿Con qué se repone volumen? ¿Con solución fisiológica o con algún expansor plasmático como el dextrano? ¿Sí? Y se alcanza un máximo, sí, se alcanza un máximo, 30 mililitros kilo. Fíjense que 30 mililitros kilo sería 3 más por 7, sería un peso normal 70 kilos. En general, en la bibliografía 70 kilos es bastante, en mi caso es bastante, pero 70 kilos se considera un peso normal. Más o menos tendrán que reponer un volumen y ahí se hace la reevaluación. Fíjense que todo esto se hace junto y en 30 minutos, y esto le salva la vida a las personas. Y y se administra ¿qué medicación? Esta persona toma las muestras de laboratorio, porque ya está pedida la transfusión, y si no hay transfusión hay que derivar, pero siempre es más seguro derivar con una transfusión. ¿Qué medicación? Oxitocina para lograr la retracción uterina. Si no tienen oxitocina, usarán misoprostol. Y en ese caso, el misoprostol se dará sublingual o rectal. ¿Por qué? Porque está sangrando a chorro. Si se lo ponen en la vagina, se lo va a llevar. La sangre se lo lleva. Hay un laguito ahí. ¿Sí? Entonces, y la persona que está en la cabeza, además de chequear que la vía aérea esté permeable,
coloca oxígeno al 100% a 10 o 15 litros por hora y va tomando los tiempos. Es que dice 15 minutos, cuando pasan 15 minutos, porque si no, no tenés noción del paso del tiempo, ¿sí? Entonces, cuando pasaron 15 minutos, el que está en los brazos vuelve a tomar la tensión arterial y nos dice que si mejoró, ¿cuándo sabemos que mejoró? Con el paso del líquido que le repusimos, y con ese masaje que le hicimos, o con esa extracción de los restos que le hicimos, o con ese tapón que le pusimos porque tenía un desgarro vaginal. ¿Sí? Entonces, tratamos de que deje de sangrar desde el útero, le reponemos líquido, ¿sí? Y le damos oxígeno porque necesita estar muy oxigenado porque está perdiendo glóbulos rojos, pero no está teniendo transporte. Está en emergencia realmente. Entonces, si la sistólica subió de 90, respiramos tranquilos y decimos, ahora sí, si estamos en un nivel que no tengo transfusión, la voy a derivar, pero voy a ir yo y me voy a asegurar que no sangre en el camino. ¿Sí? Y si no mejora, tiene que ir a cirugía o derivación igual. Una de las cosas que ustedes van a aprender en la práctica va a ser a colocar un balón intrauterino, ¿sí? Y no va a ser un balón de Bacri, va a ser con un preservativo. Entonces, en ese caso, podrán derivarla con el preservativo y van a asegurarse que por lo menos en el camino no les va a sangrar. ¿Sí? Bien. Estúdienselo, esto es importante que lo tengan. Hay mejores esquemas que este que yo elegí, hay uno del OPS que es muy parecido a este, pero tengan en cuenta todo. Se salvan vidas así, chicos. Y esto es parte de la ginecología y no es poco frecuente, es bastante frecuente. Y habrán oído hablar de la mujer que se murió en la casa. De la mujer que decidió tener el parto en la casa, ¿saben, no? Sí. Bueno, terrible, porque le pasó esto. Le pasó esto. O sea, esto no tiene que pasar. O sea, los partos en la casa tienen que ser los partos de bajo riesgo. Esta mujer tenía un altísimo riesgo, 2 cesáreas anteriores, riesgo de rotura uterina y riesgo de acretismo. Y encima tenía un feto de casi 5 kilos. Lo que hicieron con esa mujer fue asesinarla. Quiero que lo sepan, fue asesinarla. Ahora, la estupidez humana no tiene límites, ¿no? Eso de... yo soy especial y quiero todo especial para mí, es una cosa que está haciendo correr en riesgo la atención de la medicina y nos está poniendo en un lugar que no sabemos a dónde ponernos, chicos. Yo quiero tener el parto en mi casa porque yo soy especial y a mí, aunque me digan que yo tengo alto riesgo, yo igual lo voy a tener en mi casa porque a mí se me da la gana y yo soy especial y es un peligro lo que está pasando. Y encima nosotros estamos ahí en el medio y como somos progres, porque sí, porque somos progres, porque pensamos que las mujeres tienen derecho a elegir el parto que quieren y todo lo demás, pero si tienen riesgo, no. A mí me pasó hace poquito, miren, en febrero estaba en Inglaterra, en la casa de mi hijo, y cae. Ya lo conté, me parece. Me parece que lo conté el otro día. Cae a comer, porque es amiga de mi hijo, con su marido, y recién con un bebé chiquito, la hija de un ex gobernador rionegrino que vive allá, y me contaba muy enojada, 43 años, chicos, que no la habían dejado tener el parto en la casa, y que la habían acosado cuando empezó el trabajo de parto. No habían... O sea, el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra no sabía que ella había empezado su trabajo de parto, pero le empezaron a llamar por teléfono porque había cumplido las 41 semanas. Entonces era 43 años, primigesta, todo riesgo, primigesta, 43 años, embarazo cronológicamente prolongado. Y ella enojada porque habían invadido su intimidad, estaba muy enojada con el sistema de salud inglés porque habían invadido su intimidad, obligándola a ir cuando ella quería esperar a último momento. Yo decía, ay Dios mío, ¿qué le digo a esta chica? ¿Qué le digo a esta chica? Porque claro, te ponen en esa situación. Vos entendés que ella tiene derecho a elegir, pero también tenés que decirle que está en muchísimo riesgo. Y eso nos pasa hoy a los médicos, chicos.
Porque esta cosa del individualismo extremo que yo rechazo tanto, nos pone en esa situación. Yo soy especial, y sí, yo no tengo duda que soy especial, pero la generalización hacia la medicina y hacia las instituciones, no solo a las instituciones de salud, sino a las instituciones universitarias. Entonces, yo soy especial, yo soy único, voy a cursar esto, voy a hacer esto, porque si no está prohibido, está permitido. Sí. Pero la generalización tiene que ver con un orden institucional que es necesario para que funcionemos adecuadamente. Bueno, y en este caso, en el caso de es terrible, o sea, y nos afecta desde un montón de lugares esto. Bueno, nada, una reflexión, ¿no? Pero es terrible lo que nos está pasando. Y ustedes se van a ver mucho más afectados que yo. Sí. Sí. ¿Ahora hay más partos domiciliarios o antes habían más? O sea, No, ¿estadísticamente han aumentado o han...? Estadísticamente pasó esto. En algún momento de la historia de la medicina, que será así, que fue hacia los, más o menos en los años 60, después de los años 60, la OMS hace un estudio muy importante que demuestra que el parto en la casa tiene, o que el parto domiciliario tiene mucho riesgo y que es una situación de riesgo, ¿sí? O sea, el parto domiciliario es una situación de riesgo. Y entonces empieza a bregar para que todos los partos sean institucionales. La mortalidad perinatal y materna bajaron increíblemente cuando los partos empezaron a hacerse institucionales. Esto es así. ¿Cuál fue el problema? Que se hipermedicalizaron, la culpa también la tenemos nosotros. Se hipermedicalizaron los partos. Entonces nosotros convertimos el parto, que es un evento natural y que no tengo dudas que lo es, en un evento médico hipermedicalizado. Entraba, te hacía un enema, te rasuraba, te pinchaba y vos hacías lo que yo quería. Bueno, ese es un extremo que empezó a hacer que en esta sociedad tan evolucionada vieran mal eso porque se convirtió en violencia obstétrica, y es cierto que es así. Y hay violencia institucional y hay violencia obstétrica, pero de ahí al caso de Yamila hay un gran paso, ¿no? Pero ahí hay unos grises en los que ustedes se van a ver sometidas. El parto, lo que hoy se sabe, la evidencia lo que muestra hoy es que el parto en el hogar es para las pacientes de bajo riesgo, bajísimo riesgo. ¿Sí? Es para esas mujeres. Vos no podés hacer un parto de bajo riesgo en Podálica, como pasó acá a 2 cuadras de mi casa, en Neuquén. Ya no quiero seguir hablando porque ustedes se tienen que ir, pero pasó acá y algo como lo de Yamila, se murió la bebé. Estuvieron 6 horas en trabajo de parto acá, a 2 cuadras de mi casa, con un parto, una primigesta en Podálica. ¿Por qué? Porque en el hospital les habían dicho que primigesta en Podálica es cesárea. Y sí, chicos, primigesta en Podálica es cesárea, porque los pibes se mueren o nacen turulos. Entonces, primigesta en Podálica es cesárea. Y eso no es violencia obstétrica, eso es evidencia. Y doble cesárea anterior es cesárea, no es parto en la casa. O para la chica que me contactó en Inglaterra, 43 años, embarazo prolongado, es parto institucional. Chicos, es así, pero es difícil hasta decírselo ahora, porque te salen con, no, que yo voy a tener, viste, el hipismo extremo es peligrosísimo. Pero sería insultar a los hippies, porque yo no lo considero tanto hipismo como individualismo y creer que uno es único, y que es cierto que uno es único. Pero uno es único, pero tiene que manejarse con las generales de la ley, porque si no te enfrentás y te pones en riesgo. Tenés que tener cierta capacidad analítica para eso, pero bueno. Y acá están las infecciones.
la vamos a pasar más que rápido ahora, porque me fui de tema, pero es un tema que quiero que lo charlemos. Lo vamos a charlar en obstetricia, chicos. Vamos a tener ahí como un espacio para que podamos hablar de eso. ¿Y saben por qué quiero hablar? Porque ustedes se van a ver entre la espada y la pared muchas veces. Y van a tener estas discusiones muchas veces. Pero cuando hayan tenido una trayectoria larga como la mía, en un hospital de alta complejidad, y haber visto mujeres que se han muerto en la sala de parto, y haber pasado por urgencias extremas, van a decir, ay, manita, el parto domiciliario a mí me da como un temor. Es posible hacerlo, sí, acompañado de una persona adecuada, que tiene que ser una obstétrica o un médico que sepa manejarse y todo lo más, que sepa detectar rápidamente todas las cosas que pueden surgir. En Inglaterra y en Holanda se hacen partos domiciliarios con la ambulancia en la puerta, porque si hay una hemorragia, no la salvás. ¿Entendés? Entonces lo hacen con o tienen, en Inglaterra tienen detectado y lo tienen en tiempo real, para que la ambulancia en 5 o 10 minutos pueda estar en la puerta. En Holanda la ambulancia está en la puerta. Bueno, las posibilidades de una infección severa son, por supuesto, mucho menores que en el puerperio, pero hay posibilidades de tener una infección. Por supuesto, la sospecha será porque hay fiebre, porque el útero no retrae, porque está doloroso, y a su vez porque hay una alteración en las secreciones uterinas. Tenemos 3 gradaciones que es bueno que las conozcan, ¿eh? Esto es bueno que lo conozcan: el aborto infectado simple, el aborto infectado complejo y el aborto séptico. El aborto infectado simple es un aborto en donde tenemos una endometritis, o sea, ya fue evacuado y todo lo demás, sin embargo, por esa conexión que hay entre la vagina y el útero, hay una endometritis, ¿sí? Requiere tratamiento antibiótico, y este tratamiento antibiótico puede ser perfectamente, requiere por ahí úteros retractores, porque cuando el útero está bien retraído es menos posible que la infección se generalice, y requiere tratamiento antibiótico. El complejo es porque hay retención de restos, ¿sí? En el complejo, ¿qué hay que hacer? Aspirarle los restos o darle misoprostol para que expulse los restos. Y por supuesto tratarla con antibióticos. Y en el aborto infectado, acá tenemos también los signos de inestabilidad hemodinámica que ya describimos: hipotensión, taquicardia e hipoperfusión tisular periférica, con o sin alteraciones del sensorio. ¿Sí? ¿Y cuáles son los estadios? Tenemos esto que ustedes ya lo saben, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en donde tenemos 2 signos de los siguientes: temperatura por encima de 38 o menor de 36, ojo con las pacientes que están frías, ¿sí? Ojo con las pacientes que están frías. No tiene fiebre, sí, pero está helada, está helada. La tensión arterial, hipotensión arterial, es muy importante que tengan en cuenta esto. Frecuencia respiratoria elevada, y por supuesto, si piden sangre, si piden un hemograma, van a encontrarse con leucocitos mayores de 12. Para considerar que tenemos una sepsis, tenemos que tener un CIRS, o sea, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y un foco infeccioso, que acá lo tendríamos clarísimo, está en el útero. ¿Sí? Y estas gradaciones entre sepsis severa y shock séptico, que no me importan mucho, pero ustedes son cosas que tienen que saber. Es muy importante que sepan. Y acá tenemos un cuadrito como el anterior, en donde nuevamente, a ver, que no lo estoy viendo por eso, en la primera hora tenemos varias cosas para hacer. Será lo mismo que en el anterior: oxígeno al 95, al 100%, ¿sí? Tomar una muestra eso urgente, para lactato y recuento de blancos, colocar una sonda vesical para medir diuresis horaria, tomar muestra, lo más importante de todo, te van a ir haciendo todo junto, pero si tuvieran que elegir qué es lo más importante, es la muestra para hemocultivo, para poder meterle antibióticos ya. ¿Qué antibióticos? Los que se usan en la emergencia. ¿Sí? Antibióticos que en la emergencia ginecológica cubran gram positivos, gram negativos y anaerobios. Por ejemplo, clindagenta, o un esquema más como metronidazol, ceftriaxona, alguna cosa por el estilo, pero así. Pero se toman muestras de hemocultivo, es muy importante. Y acá lo otro que es muy importante, además del oxígeno y medir diuresis horaria, nuevamente es reponer electrolitos. Perdón, reponer líquidos y electrolitos.
De nuevo, cristaloides en bolo, ¿sí? Nuevamente, cristaloides en bolo, reponemos y ahí vemos si esa paciente que tenía menos de 90 de tensión arterial sistólica, recupera cuando le reponemos. Si recupera, no diremos que está en shock séptico, diremos que está séptica, igual le vamos a poner, igual vamos a seguir el mismo tratamiento. Pero sabemos que no está en shock séptico. Está en shock séptico cuando ante la reposición de líquidos, ¿sí?, no responde con eso y ahí irá más rápido que en la sepsis, irá más rápido a terapia intensiva. Por ejemplo, si nosotros decimos, está séptica, tuve que reponerle líquidos, le puse los antibióticos, le puse el oxígeno, vi el lactato y vi la tensión arterial, pero ¿qué hacemos? Tenemos tiempo de evacuar el foco, por ejemplo, ¿sí? Antes de que vaya a terapia, la mandamos después a terapia. Igual no importa. Igual no importa porque todas estas cosas habitualmente se hacen juntas y se hacen en consulta. Lo importante es que ustedes puedan decir, tengo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y tengo que tener en cuenta la hora de oro de la sepsis. Porque se salvan vidas teniendo en cuenta y diagnosticando precozmente cualquier sepsis. Y la hora de oro no tienen que hacer nada raro, es simplemente un ordenamiento terapéutico, nada más que un ordenamiento terapéutico, que les salva la vida a los pacientes. El ordenamiento terapéutico es percibir que puede tener una sepsis. Y después tenemos, por esto, tenemos las complicaciones traumáticas, que como ya dijimos, son desgarro cervical, desgarro uterino, desgarro de una víscera, perforación de útero o perforación de otra víscera hueca, ¿sí? Y después tenemos los embarazos, el acretismo placentario, los shunt arteriovenoso y todo eso, que son complicaciones que dan hemorragia y que en su estado extremo lo van a ver como una hemorragia. Nada más, no lo van a ver como otra cosa. Lo que tienen que saber es que tienen que ir a cirugía. Por último, no se olviden nunca de que en las situaciones post-aborto, después viene la anticoncepción post-aborto. Y acá nos vamos a quedar, consejería y anticoncepción post-aborto. Quería que llegáramos por lo menos hasta las hemorragias, hasta las emergencias, porque el conocimiento de que puede ser una emergencia severa salva vidas, y saber lo que hay que hacer en ese momento es muy importante. Sobre todo si no van a estar en un servicio donde haya terapia intensiva, sangre, cirujanos, anestesistas. Entonces ahí es más importante todavía. Saber que tienen 30 minutos para hacer 3 o 4 cosas y que después, ¿sí? Bueno, creo que con esto terminamos, porque acá viene todo lo de la anticoncepción post-aborto que no lo voy a dar. Les queda la clase para que miren esta última parte. Bueno, perdón. Bueno, preguntas. Nada, ¿nos vamos? Nos vamos. Profe, disculpe, a los chicos que entramos un poco tarde nos habrá puesto el presente, lo habíamos escrito en el chat. Chequeamos. ¿Vos sos? ¿Sandoval? No. ¿Quién habló recién, Sandoval? Sí, Sandoval. Sí. Profe, yo también había escrito, Albornoz. Y te había puesto un puntito a todos porque no. Está bien. Bueno. Y también, consulta, profe. Raye también. A Sarina. Sí, acá está. Sí. A mí me quedó la duda de
entre 13 y 16 años, con lo del consentimiento informado, si se va a hacer un aborto con medicamentos, ¿requerirían el consentimiento de un adulto aparte? No, 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 no. Entre 13 y 16 años, o sea, ella puede estar o no acompañada con un adulto, porque se supone que si no, pero el consentimiento informado lo requiere siempre. ¿Sí? Claro, Siempre. pero aparte de un adulto, ¿se requeriría en Pero ese no caso? necesariamente tiene que estar acompañada por un adulto. Ah, Siempre bien. es conveniente, pero no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque lo que dice ahí, la referencia que hace, lo que tienen que tener en cuenta entre los 13 y los 16, recuerden que lo que tienen que tener en cuenta es que es un momento intermedio y se puede hacer cualquier procedimiento quirúrgico que no ponga en riesgo su vida o su salud, digamos. Y se supone que tanto la anticoncepción, porque está explícitamente hecho por los juristas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para justamente estos casos intermedios, cuando todavía no es totalmente libre, como sería más de 16, y está esa etapa intermedia, entonces se dice, en esta etapa intermedia, ¿se puede confiar en su raciocinio? Sí, se puede confiar en su raciocinio. ¿Puede consentir? Sí, puede consentir siempre y cuando no sea una neurocirugía, una cirugía cardiovascular, en donde tiene riesgo de muerte, entonces hay que hablar con toda la familia. ¿Pero por qué? Es para protección de los derechos últimos del niño, porque si no, a esas pibitas las pones en que siempre tiene que firmar algún adulto, y muchas de ellas no quieren, son adolescentes jóvenes, pero son adolescentes. Siempre para nosotros como médicos estaría buenísimo que esté acompañado por un adulto de su confianza. Pero no está mal pedirle, bueno, que vení con tu tía, vení con tu hermana mayor, vení con alguien de tu confianza. Pero donde es imprescindible es en las menores de 13. Ahí es imprescindible. En esta etapa no es imprescindible, pero está bueno. ¿Sí? No es imprescindible, insisto. Sí el consentimiento, no el acompañamiento. Pero en el acompañamiento está bueno que haya alguien que... Uno se siente más tranquilo cuando le puede dar informes a alguien, ¿no? ¿No les parece? Bueno, ¿algo más? Profe, te hago una consulta, pero con respecto al LAPSIC del miércoles. ¿Ya se confirmaron los horarios? Sí, Si van a de haber... 8:30 en adelante. El resto es ponerse ustedes de acuerdo. Bien, ¿y son 3 turnos a la mañana o son Yo 4? lo que les dije hoy temprano, les dije, hoy lo que se puede hacer con eso es poner 12 en cada grupo. Ah, bien, como yo me No sé conecté si un llegamos, poquito pero más vos, por tarde, no ejemplo, había decimos escuchado. 8:30 a 9:30, pongan 12. Después, obviamente, se va a correr un poco si 12 no entraron. Pero 8:30 a 9:30, 12 de ustedes. 9:30, 10:30, 12 de ustedes. Ahí tenemos 24. 10:30 a 11:30, ahí tenemos otros 12. Y bueno, y después quedaron unos 3, 4 medios perdidos ahí cercanos al mediodía. Porque a algunos les conviene venir al mediodía y a otros les conviene venir temprano a la mañana. Qué sé yo, eso repártanselo entre ustedes y me pasan un drive con el listado, ya con los nombres y apellidos de cada uno. Y si pueden un día antes, mejor, porque yo me armo un cuadrito, porque le tengo que dar a los docentes para que le pongan el aprobado de ese día. ¿Sí? Buenísimo. Así. Bueno, sigan mirando la película, por favor, y presten atención a todos los detalles de la toma de Papá Nicolau, colocación de espéculo y todo eso. Les digo porque en mi experiencia lo que veo... Ah, eso se los quiero decir, porque no quiero ser deshonesta con ustedes. En ese video hay un espéculo que no usamos en Argentina. Ese espéculo, ella lo pone y aprieta y después fija un tornillito. Los espéculos que nosotros tenemos son espéculos de Collins. Vayan a los servicios de acá al miércoles.
Vayan a los servicios de salud y fíjense de los espéculos que nosotros usamos, porque esos son los espéculos que van a tener. En realidad son iguales, pero ustedes se confunden mucho. Obviamente, si no han estado en contacto con eso, se confunden mucho. Y muchas veces vienen y lo ponen al revés, lo giran al revés y ponen espéculo al revés. Bueno, así que fíjense. Profe, una última consultita. La película que tenemos que ver, el video, porque en el link que está en Pedco no funciona, después usted envió un video que duraba 2 minutos. No, pero hay un video que funciona, hay un link que funciona. Le quería consultar si dura 24 minutos, porque el que yo vi dura 24 minutos. Sí, más o menos eso dura. Perfecto, listo, eso es lo Pero que quería. ¿viste cómo terminaba? ¿Hasta dónde llegaste? Contame, ¿hasta dónde llegaste? ¿Sabes que las veces que lo vi yo? Muestra, o sea, terminan de vuelta la señora que muestra en un principio, luego que se hace toda la intervención, que aparece el video, que muestran cómo realiza un aborto. Es eso. Sí, perfecto. Sí, es eso. Una entrevista termina. Sí, es eso. Perfecto, muchísimas gracias. Listo. Nos vemos, chicos. Buen fin de